Buenas tardes con todos, por favor. Bueno, para el día de hoy tenemos series uniformes y anualidades. Al finalizar el estudio del presente capítulo, serás capaz de explicar y definir los diferentes tipos de anualidades: vencidas, anticipadas, diferenciadas, indefinidas o perpetuas, y las generales. Definir con exactitud el valor presente y futuro de las anualidades vencidas anticipadas. Resolver ejercicios relacionados con el cálculo de valor presente futuro de las anualidades vencidas. Resolver ejercicios relacionados con el cálculo del tiempo e interés, las anualidades vencidas y anticipadas mediante el uso de la interpolación lineal. Resolver ejercicios relacionados con las anualidades diferenciales, perpetuas y generales. Temario: tenemos introducción, definición, renta de pago, periodo de renta, plazo de anualidades, requisitos que existan en las anualidades, clasificación de las anualidades según el tiempo, anualidades ciertas, anualidades contingentes, clasificación de las anualidades según el interés, anualidades simples, anualidades generales, clasificación de las anualidades según el momento de la inicialización, anualidades diferidas, anualidades inmediatas, clasificación de las anualidades según el tipo de pago o el pago, anualidades vencidas, anualidades anticipadas, el valor presente de la anualidad vencida, cálculo de la anualidad en función del valor presente, valor de una anualidad vencida, cálculo de una anualidad en función del valor futuro, cálculo del tiempo de la anualidad vencida, cálculo de la tasa de interés de la anualidad vencida, anualidades anticipadas, valor presente en una anualidad vencida, cálculo de anualidad anticipada en función del valor presente. Valor futuro, valor de la anualidad anticipada, valor en el tiempo de una anualidad anticipada, cálculo de la tasa de interés de la anualidad anticipada, anualidades diferidas, anualidades perpetuas y anualidades generales. Bueno, todo este temario corresponde a la clasificación de este tema, que está anualidades simples, ciertas, vencidas inmediatas, ¿no? Que es la unidad 3 de nuestro sílabo. Listo, con estos temas avanzamos, por favor. Bueno, como introducción, los flujos de cajas de los créditos comerciales y financieros normalmente tienen las características de ser iguales y periódicos. Estos se denominan anualidades de series uniformes, por ejemplo. Son anualidades de cuotas periódicas por pagar periodo a periodo, un electrodoméstico, un vehículo, los salarios mensuales, las cuotas, los seguros, los pagos de arrendamiento, entre otros, siempre y cuando no varíen el valor durante el tiempo. En este capítulo se tratará las anualidades más comunes y mayor aplicación en la vida cotidiana, por lo cual se calculará el valor presente de la anualidad y valor futuro de la misma. De manera se determina el valor de la cuota igual y periodo y el número de periodos negociados. De la misma manera se realizarán estudios en el estudio de la anualidad conocida como impropia. Es decir, aquella que no todos los pagos son iguales. Definición de la anualidad. Una anualidad es una serie de flujos de cajas igual o constantes que se realizan a intervalos iguales de tiempo, que no necesariamente son anuales, sino se pueden ser diarios, quincenales o bimensuales, mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, anuales. Las anualidades se simbolizan con la letra A. El concepto
de anualidad es importante en el área de las finanzas, entre otras consideraciones, porque es el sistema de amortización más utilizado de las instituciones financieras. En su diferentes modalidades el crédito, además, es muy frecuente que las transacciones comerciales se realicen mediante una serie de pagos hechos a intervalos iguales de tiempo, en vez de un pago único realizado a final del plazo establecido en la negociación. Es conveniente, antes de seguir con el estudio de anualidades, tener en cuenta las definiciones de los siguientes términos. Renta o pago. La renta o pago es un pago periódico que se efectúa de manera igual o constante. A la renta también se la conoce como nombre de cuota, depósito. Cualesquiera de estos términos pueden ser utilizados en un lugar de anualidad. Periodo de renta es tiempo que transcurre entre dos pagos, periodos consecutivos o series. El periodo de renta puede ser anual, semestral o mensual. El plazo de la anualidad es el tiempo que transcurre entre el inicio del primer periodo de pago y el final del último pago. Requisitos para que exista una anualidad. Para que exista una anualidad se debe cumplir las siguientes condiciones. Todos los flujos de cajas caben ser iguales y constantes. A todo, la totalidad de los flujos de caja en un lapso de tiempo determinado deben ser periódicos. Todos los flujos de caja son llevados al principio o al final de la serie a la misma tasa de interés o un valor equivalente. Es decir, la anualidad debe tener valor presente, valor futuro y su equivalente. El número de periodos deben ser igual necesariamente el número de pagos. Clasificación de las anualidades. Las anualidades, según el uso del tiempo, se clasifican en ciertas y contingentes. Las anualidades ciertas, son aquellas las cuales los flujos de cajas, ingresos, desembolsos inician y terminan en el periodo de tiempo definido. Por ejemplo, cuando una persona compra en un almacén un electrodoméstico a crédito, se establecen en forma inmediata la fecha de iniciación y terminación de la obligación financiera. Las anualidades perpetuas o indefinidas son variantes de las anualidades ciertas. Los flujos de caja de las anualidades indefinidas comienzan en un periodo específico de tiempo o determinado y durante ese periodo ilimitado. Las anualidades contingentes son aquellas en las cuales la fecha del primer flujo de caja a la fecha del último flujo de caja, que en ambas pertenecen según el evento o suceso que sabe qué ocurrirá, pero no sabe cuándo. Por ejemplo, más clásico es el contrato de seguro de vida. Se sabe que hay un beneficiario al cual hay que realizar una serie de pagos en un tiempo de planeamiento definido, pero no se sabe cómo, no se sabe cuándo empezará, por desconocerse fecha en que morirá el asegurado. Por el alcance que se tienen las anualidades contingentes no serán estudiadas en este libro. Clasificación de las anualidades según el interés. Según el interés, las anualidades se clasifican en anualidades simples o anualidades generales. Las anualidades simples son aquellas que en un periodo de capitalización de los intereses coinciden con el periodo de pago. Por ejemplo, cuando se realiza el depósito trimestral en la cuenta de ahorros del interesado del capital cada trimestre. Las anualidades generales son aquellas
que en el periodo de capitalización los intereses no coinciden con el periodo de pago. Por ejemplo, cuando se depositan mensualmente las cuotas de ahorro, por los intereses se capitalizan cada bimestre. Clasificación de las anualidades según el momento iniciado. Las anualidades se clasifican según el momento de iniciación de diferentes en diferidas e inmediatas. Las anualidades diferidas son aquellas en las cuales la serie de flujos de caja, los ingresos de desembolso, se dan a partir de un periodo de gracia. Este puede dar de dos maneras: periodo de gracia muerto o periodo de gracia de cuota reducida. El periodo de gracia muerto no hay abonos al capital ni pago de intereses. Lo que se implica es el valor de la obligación financiera. Al final del periodo de gracias se acumula por el efecto de los intereses incrementados el saldo de la obligación financiera. Por lo tanto, a partir de este nuevo valor se determina el valor de las cuotas de anualidades. Recordemos que las anualidades se representan con la letra A. En el periodo de gracia, las cuotas reducidas se hacen pagos de intereses, pero no abonos de capital, por lo cual el abono de la obligación financiera no cambia por efecto de los intereses, ya que estos se han venido cancelando a través del tiempo, por lo tanto, el valor de la obligación financiera al final del periodo de gracia es inicial y a partir de él se calcula o se determina el valor de la cuota de la nulidad. Para el cálculo del valor presente y del futuro, la anualidad diferida, se pueden utilizar las expresiones que se demostrarán en las anualidades vencidas. Y para las anticipaciones posteriores se puede adaptarse las fórmulas para aplicar las anualidades diferenciadas. ¿Y qué? Continuamos. Las anualidades inmediatas. Las anualidades inmediatas son aquellas en las que la serie de caja, ingresos o desembolso, no tienen aplazamiento alguno de los flujos. Es decir, los flujos se realizan en el periodo inmediato a la firma del contrato o del pagaré. Según la clasificación de las anualidades, según los pagos. Según los pagos, las anualidades pueden ser vencidas, ordinarias o anticipadas. Bueno, las anualidades vencidas. Anualidades vencidas son aquellas en las que la serie del flujo de caja se realizará al final de cada periodo. Por ejemplo, el salario mensual de un trabajador, en general, las cuotas mensuales e iguales que se generan en todo tipo de transacciones comerciales, como la compra de vehículos y electrodomésticos. Anualidades anticipadas son aquellas que la serie de flujo de caja se realiza al inicio de cada periodo. Por ejemplo, el canon de arrendamiento, la cancelación al comienzo de cada periodo. El valor presente de la anualidad vencida. En una cantidad o valor localizado, el periodo antes de la fecha del primer pago equivale a una serie de flujos de caja, las cuales de caja iguales y periódicos
matemáticamente se pueden expresar como la suma de los valores presentes de todos los flujos que comprenden la serie. Si se considera que la deuda se va a cancelar en n pagos iguales el valor de la anualidad a una tasa del interés que tiene. Como podemos ver en el presente gráfico, las anualidades de un periodo que se extiende pago hacia el futuro el cálculo de la anualidad es el total de las sumas por el periodo asignado. En la gráfica anterior se tiene la ecuación número 1, que la anualidad es igual que que la deuda o que el pago, recuerden que P es deuda, es igual a la anualidad 1 más la tasa elevado a la menos 1, más la anualidad de 1 más la tasa por el segundo lapso o el segundo periodo, más la anualidad de 1 más I menos 3, en el caso que sea el tercer periodo, más A, más la anualidad que multiplica a 1 más la tasa del interés, menos elevada a la menos 4. Y así se extiende hasta el fin de la anualidad. Multiplicando ambos miembros de la ecuación por 1 más I se tiene que P es igual a 1 más I, siendo esto igual a toda la ecuación que vimos anteriormente. La expresión anterior tiene la ecuación 2, extiende la misma ecuación por todo su acumulación de valores en el tiempo, ¿no? Representado, la 1 y la 2 se tendrá como la ecuación definitiva, que es el pago de la anualidad que multiplica a 1 más la tasa, menos P será igual a la anualidad menos A, que multiplica a 1 más la tasa a elevado a la menos N. Factorizando la ecuación, número 3 se obtiene que el pago multiplica a 1 más la I menos 1, igual a 1 menos 1 más I elevado a la menos N, por lo que se tendrá que PI es igual a A que multiplica a 1 menos 1 más I que eleva a la menos, por lo cual se obtendrá P, que es igual a nulidad, paréntesis, fracción, el denominador sería 1 menos 1 más I elevado a la menos N, que divide a menos I. Con esta expresión anterior se encuentra el valor presente equivalente a P a una serie de flujos de caja iguales periodos, conocido como número de pagos. En el valor de cada pago A y la tasa de interés I, para evitar errores en el cálculo del valor presente de una anualidad, es importante recordar el valor presente P estará ubicado al principio del periodo en que aparece el periodo de flujo de caja. El valor entre las llaves de la fórmula se coincide como el factor valor presente de la serie uniforme. Usando la forma nanotécnica, la fórmula se puede expresar de la siguiente manera. El pago es igual al pago que divide a la anualidad en función de I
de la tasa y N. N sería, como lo dice aquí, el número de pagos conocidos. Y sería la tasa y N igual el número de pagos. La expresión se lee P, dados que A, I, N. Es importante notar que la clave o fundamentalmente para expresar y resolver los ejercicios relacionados con anualidades vencidas es la determinación del cero. ¿Por qué? En el se encontrará el valor presente de la anualidad teniéndose en cuenta que siempre se ubicará un periodo antes del primer flujo de caja o pago de la anualidad. De la misma manera, es necesario determinar el periodo donde determinará la anualidad vencida, recordando siempre que este periodo es el que contiene el último flujo de caja de pago. Por lo tanto, el N de una anualidad vencida se determina por la diferencia que existe entre el periodo donde determina y la anualidad y el periodo donde se presenta la localización cero. Ya ahí entrando a materia de ejercicio, una persona quiere un crédito de un electrodoméstico que acelerará en 12 pagos mensuales igual a 300.000 a una tasa del 2%. Encontrar el valor del electrodoméstico. El diagrama económico operación financiera será que P es igual al valor de contado. O sea, el valor del precio del electrodoméstico de contado. La tasa es al 2% mensual y las anualidades a lo largo de ese plazo están en 300.000. Y tenemos una N que es el número de pagos, ¿no? Número de pagos. Buscamos, como decía, el número de pagos conocidos, ¿no? Entonces tenemos que la deuda es igual a las sumas del pago del final hasta el pago cero, ¿no? Entonces tenemos que el pago total será igual al valor a la anualidad de 1 menos, aplicando la fórmula que ya describimos. Esta es la fórmula con la que vamos a resolver el ejercicio, ¿no? Entonces sería igual 300 datos. Vamos a separar los datos en esta esquina. Datos sería igual a 300.000. La tasa sería, decía el ejercicio que la tasa era el 2%. La tasa es igual al 2%. Y ustedes saben que en la fórmula eso se lo divide para 100 y va dividido para la tasa mismo, que sería el mismo valor de los datos, y N sería 12, ¿no? Como dice el periodo, ¿no? Aplicando la ecuación, tenemos que el sería valorado de contado electrodoméstico en 3.172.607
37 centavos. Vemos otro ejemplo. Una persona quiere un vehículo a crédito con una cuota inicial de 5 millones a 24 cuotas mensuales de 580.000. El concesionario cobra un 2.3% mensual sobre el saldo. Encontrar el valor del vehículo. El diagrama económico de la operación financiera será que vamos a encontrar el valor de compra a 24 meses a una tasa dada, una cuota inicial de 500.000 y vamos a pagar de 5 millones y vamos a pagar 550. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que suma la entrada más la cuota mensual y vamos a calcular por un periodo de 1 menos que multiplica 1 más la tasa, eso elevado a lo menos 24 y por la tasa. Entonces eso tenemos que el concesionario terminará valorizando a crédito la transacción o el negocio por un valor de 15.606.222,82 centavos. No sería el valor electrodoméstico, sino que el valor del vehículo aquí, ¿no? Hay una errata ahí. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿Preguntas, por favor? No. Ya seguimos, ¿no? Entonces, el equipo de oficina que adquiere a una cuota inicial del 30% del valor de contado de 12 cuotas mensuales de 375.000, si la tasa de interés es el de 2.7% mensual, determinará el valor de contado del equipo de oficina. El diagrama económico es el siguiente, ¿no? Calcular P a una tasa que sería ahí. Ustedes saben que cuando está 2.7, esto se lo divide para 100 y tocaría que eso es el valor es 0.027, ya que es el valor que está aquí y el valor que está aquí. 12 meses sería N 375 es las cuotas mensuales. 375 serían las cuotas que en la ecuación lo representa con la letra A. Las cuotas sería con la letra A. A igual las cuotas. Y tenemos que efectuando la operación nos da 4.750.614. El cálculo anual de la inflación de los valores presentes se demostró que P es igual a la cuota o a la o anualidad que multiplica que resta de la suma de 1 más i elevado a la menos n sobre i. Por lo tanto, despejando la a, encontraríamos lo siguiente. A es igual a P que multiplica por i sobre 1 menos que resta de elevar a la menos n la suma de 1 más. Bueno, para despejar esto, sería que había que poner esto en cruz. No,
Esto está multiplicando, pasa a dividir la anualidad y quedaría 1 menos 1 más i elevado a la n. Sobre i. ¿Listo? Aquí le podemos borrar los paréntesis. Vamos a borrarle estos paréntesis para que esté más claro. Ya, luego, elevado a la n sí queda. Elevado a la n. Luego aquí se multiplica, se multiplica en cruz y quedaría anualidad que multiplica a 1 menos 1 más i elevado a la n. Y del otro lado multiplicaría p por i. P por i. Entonces ya se nos hace de una manera lineal. Voy a ponerla con otro color por acá. Entonces quedaría, nosotros tenemos que despejar a, entonces quedaría solita a, que sería igual a ver, no, esta p que está multiplicando, tenemos que dejar, a ver, a que multiplica a todo esto. Esto está multiplicando y pasa abajo a dividir, si así es. Esto está multiplicando y pasa abajo a dividir, que sería 1 menos i elevado a la n sobre pi. Sobre pi. ¿Ya? Listo, como aquí tiene un 1, es lo mismo decir p sobre 1 o multiplicar p por 1, es lo mismo. Ese no es. Listo, entonces por eso quedaría demostrado que esta ecuación sale de esta de aquí, ¿no? Solo hay que despejar. ¿Listo? Ok, ya para terminar el último ejemplo, determinar un departamento se adquiere el crédito por la suma de 60 millones. 60 millones en una cuota mensual iguales a las obligaciones pactadas a 15 años a una tasa de interés del 3%, determina el valor de las cuotas. Entonces tenemos que en el plazo de 15 años, sería 15 años, sería 15 por 12. Sacamos la calculadora y vamos a verificar si ese dato es correcto. Calculadora. Multiplicamos a ver, sería 180. 180, está bien ya. Ok, gracias. 180. Entonces tendríamos que n es igual a 180. Sería n. El valor pagado sería 60 millones. 60 millones, una tasa de 0.03 y 0.03 aquí abajo, ¿no? Serían los datos que necesitamos. Y eso daría, operando, sería un valor de 1.808.845,062. Entonces, tenemos otro ejemplo, una empresa desea construir una fábrica, por lo cual adquiere un terreno, una suma de 30 millones,
dando una cuota inicial del 15%, 24 cuotas mensuales a una tasa del 2.5. Entonces tenemos la tasa mensual, que sería este valor dividido para 100. El préstamo 30 millones y ese valor, a ver, reemplazando aquí lo reemplazamos más la anualidad. Esta ecuación está utilizando la forma original de esta ecuación, ¿no? Esta de aquí, más, tal como está en el ejemplo acá, más la entrada, ¿no? Más la entrada. Entonces sería la entrada. Esta sería la entrada. La anualidad, que sería el pago mensual, que sería el pago mensual, y tendríamos 1 menos 1 más la tasa y a 24 cuotas. Entonces aquí lo que tendríamos que encontrar es encontrar, y despejando toda esa ecuación nos daría 25.500.000 dividido para 17.885. O sea, que los valores que tenemos aquí, miren, la diferencia con esta ecuación, con la que está acá, original, no es que hay diferencia con la ecuación, sino es que nosotros tenemos aquí la incógnita en este lugar, la A. Por lo tanto, para encontrar la ecuación, tenemos encontrar la ecuación tal como este ejercicio que está aquí, es que lo podemos representar más el valor de la cuota inicial. No sé si me hice entender, por favor. ¿Qué es la diferencia que tiene este ejercicio con el otro? No sé si me hice entender, por favor. Preguntas, por favor, con ese ejercicio. Es que si vemos, por ejemplo, vemos que la incógnita está aquí. Está aquí. Entonces, ya para ejecutar y nos dé esta operación, tenemos que utilizar esta que está aquí. Más los 30 millones de cuota inicial. No sé si ahí estuvo un poquito más claro. ¿Preguntas? Preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, por favor, quedamos hasta ahí. Yo les voy a mandar 4 ejercicios con respecto a este tema, hasta donde hemos llegado el día de hoy. Si no tienen preguntas, por favor, eso es todo por hoy, jóvenes. Si tienen preguntas con los ejercicios, durante la semana me pueden preguntar, por favor. Gracias.